Hoy vengo, señores y señoras honorables Corte Constitucional, a traer el discurso de la dignidad. Dirijo una organización de mujeres víctimas y sobrevivientes del conflicto, de diferentes violencias de género, trata de personas y sobrevivientes de la prostitución. Gracias por invitarnos a esta audiencia vital y necesaria. La explotación sexual, la prostitución y la trata no pueden ser cabalmente entendidas sin la adopción de una perspectiva de género. ¿Quiénes compran sexo? Prácticamente la totalidad de quienes compran sexo son varones. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos acerca de las construcciones sociales que existen en torno de la masculinidad y la feminidad en Colombia, prácticamente en lo que hace referencia a la sexualidad, y qué incidencia tienen estas representaciones en la perpetuación de las problemáticas que hoy nos convocan. Estamos de acuerdo que las personas en situación de prostitución y sobreviviente merecemos una protección especial y resguardar nuestras vidas. Pero proteger, señores magistrados, no implica legalizar una violencia atada a una cultura patriarcal. Una violencia, honorables magistrados, yo nunca sentí en un trabajo que me hizo tanto daño como me hizo la prostitución, ni acabó casi con mi vida como lo hizo la prostitución, si es que se le puede llamar trabajo. Pienso en cada noche en la que pasé frío, golpes de machistas que creían que por pagar por sexo eran dueños y señores. Los proxenetas me castigaban porque a mí no me gustaba ir a ningún prostíbulo. Enviaban a la policía para que nos pegaran. Yo pienso que fue una vida de dolor, quizás una vida que elegí voluntariamente, digamos que sí, pero con una pistola simbólica en mi cabeza, una pistola cargada de desplazamiento forzado, guerra, indiferencia, discriminación, abuso, falta de oportunidades, falta de educación. Veo a mujeres, hombres y personas expertas hablando por mí y por muchas sobrevivientes, por las mujeres de Chinácota, en espacios de participación, en los medios de comunicación. Estas personas no se prostituyen. No soy quien para cuestionar de qué viven. Lo que sí les quiero decir, señores magistrados, es que no nos pueden someter a un sistema que va a obligar a las mujeres en situación de prostitución a llevar la carga de la prostitución, a llevar la carga de los impuestos por el uso de su cuerpo, las ganancias de quienes dejarán de ser proxenetas para ser exitosos emprendedores. En los burdeles hay que beber alcohol y tienes que vomitar para volver a beber alcohol. Hay que llevar una vida nocturna. En el burdel no se te garantiza ningún derecho porque solo eres una mercancía. Cuando garantizas la estabilidad de un burdel, no garantizas derechos humanos a las mujeres prostituidas. Sostienes un negocio, sostenemos a quienes se lucran del cuerpo de las mujeres por medio de la prostitución ajena. La calle es el terreno de disputa. Allá quieren limitar el espacio público para llevar a las mujeres a los burdeles, para llevarnos a las zonas de tolerancia. En el burdel te quieren drogada, alcoholizada y operada. Cada vez las exigencias son mayores, cada vez las mujeres son más viejas y menos cotizadas para los clientes. Ellos al final siempre están deseando una lolita para satisfacer sus deseos. Por eso el mercado de la trata de personas se alimenta de las niñas colombianas. Reconozco la dificultad que tuve para recuperarme de las secuelas psicológicas y físicas que me siguen afectando, a pesar de los años de sobrevivencia fuera de ese tormento. No quiero derechos laborales, quiero derechos humanos, y esos no me los garantizó la prostitución. Honorable Corte, ¿por qué no cuestionar la demanda en la industria sexual? En las cárceles hay cientos de campesinos presos por cultivar la hoja de coca, pero sabemos que es la demanda de la cocaína en los países ricos del norte que hace que en los países pobres del sur se cultive dicha planta.
Entonces, en la industria del sexo, ¿no sucede igual? Claro que sí. La demanda del sexo es la que incentiva la oferta en un país con altas dosis de violencia de género, desigualdad y cultura del todo vale o facilismo. Según un estudio realizado en el 2015 por la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá, la mayoría de mujeres encuestadas que estaban en prostitución aseguraron ejercerla ante la imposibilidad de otra alternativa para generar ingresos, y muchas de ellas iniciaron aún siendo niñas. El 40.7% de estas encuestadas aseguraron haber sufrido alguna forma de violencia o vulneración de sus derechos en el marco de la prostitución. Me reúno con mujeres en prostitución de todo el país y ellas me preguntan: Claudia, con el contrato laboral, ¿nos darían licencia por el periodo menstrual o tendríamos que brindar sexo anal? ¿Quién nos aseguraría los ARLs? ¿Qué riesgo tendríamos al ser el grupo humano más asesinado del mundo? ¿Las ETS pasarían a ser enfermedades laborales? ¿Cómo puedo diferenciar una negación de un servicio a una violación si el cliente me pagó? ¿Cómo se garantizaría la protección de mis derechos como población vulnerable y no como trabajadora? ¿Cómo prevendríamos la trata de personas? El pago de la seguridad social. Claudia, se dará de forma obligada, entendiendo que nosotras estamos en la drogadicción y en el alcohol de forma pesada. ¿Diferenciamos entre el trabajo sexual autónomo por cuenta de terceros y la trata de personas? ¿Cuál sería una causal de despido en el trabajo sexual? ¿Negarme a acostarme con un cliente? ¿No someterme a las exigencias o vejámenes de un cliente que ya pagó por ese servicio? ¿A qué edad me pensionaría entendiendo el gran daño físico, lesiones psicológicas de las mujeres en situación de prostitución? ¿A qué edad podría darse un justo retiro de una mujer que haya trabajado en la prostitución? Las que no cotizan, como por ejemplo las mujeres prostituidas en el Bronx, porque están en situación de calle, ¿no se podrán pensionar? Señores magistrados, yo no sé qué contestarle a estas mujeres. Yo solamente soy una defensora de derechos humanos y una sobreviviente. Se enumeraron 40 preguntas, en algún momento se las mandamos a ustedes en un correo, en una carta, no sé si la recibieron. En todas estas preguntas se las hemos manifestado a diferentes instituciones. El Ministerio de Trabajo duró 6 meses para contestar que no era capaz de contestarnos estas preguntas, que pedía un concepto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aún estamos esperando que nos contesten las preguntas. Señores magistrados, como mujer negra, desplazada, pobre y violentada, fui inmersa en una violencia basada en género, llamada prostitución. Fue difícil, titánico, aún sufro secuelas. Hoy soy una mujer profesional, estudié en el SENA tecnología, una tecnología en producción multimedia. Dirijo una corporación que se llama la Corporación Ana Frank, que lucha contra la trata de personas en Colombia. Tengo una familia, estoy pagando mi apartamento y estoy luchando para que en Colombia ninguna mujer sufra lo que yo tuve que sufrir cuando fui víctima del desplazamiento forzado. Hay varias consideraciones importantes antes de cerrar. Algunas de ellas es: ¿creemos realmente que constituir una zona de tolerancia a qué? Al crimen, al feminicidio, a las violaciones sexuales? Las zonas de tolerancia no garantizan identificar la trata de personas de la explotación. Tenemos innumerables casos de mujeres víctimas de la trata de personas donde la justicia cree que son personas trabajadoras sexuales y que no son víctimas. Una de ellas se llama Jenny Pinilla. Huyó de un prostíbulo en Cúcuta, donde estaba siendo explotada. Hirió a su tratante, escapó.
Hoy está presa, condenada a 11 años. El tratante está libre. Le ha hecho 3 atentados en la cárcel. No hemos podido obtener justicia. Jenny fue víctima de trata, pero en el proceso penal, el fiscal dice es una trabajadora sexual que agredió a un empresario. Estas consideraciones también nos llevan a pensar en los prostíbulos. ¿Cómo garantizamos derechos laborales en un espacio así? ¿Cómo el Estado puede llegar a garantizar que dentro de un prostíbulo, cuando aquí lo vemos, se garantice un derecho laboral a una mujer? Ay, lastimosamente en Colombia ni siquiera le garantizamos el derecho laboral a los pilotos. ¿Recuerdan la huelga? No se les fue reconocido su derecho laboral. Y eso que para ser piloto en Colombia toca tener plata. Si no se les reconoció el derecho laboral a los pilotos, mucho menos a las mujeres en situación de prostitución. No mentamos mentiras a la gente. No vengamos con discursos laboralistas cuando en Colombia matan 4 mujeres por día solamente por el hecho de ser mujer. Los impuestos. Nosotras rescatamos 15 niñas de un infierno llamado el Bronx. Hablamos con el fiscal de la época. Le dijimos lo que las niñas contaban. Al principio no nos creyeron, después sí nos creyeron, se hizo el operativo del Bronx. En un medio de comunicación dije, habían 200 niñas esclavizadas en el Bronx. Luego el mismo medio de comunicación pública se rescataron 200 niñas esclavizadas en el Bronx. ¿Qué diferencia hay entre una niña de estas de 17 años y otra de 18? ¿Le vamos a poner planilla pila a estas niñas para que paguen a través de la explotación sexual? ¿Se va a lucrar el Estado colombiano de la explotación sexual de las mujeres y de las niñas? ¿Cuál es el beneficio que obtiene una persona dueña de un prostíbulo? Un beneficio económico. Como organización de mujeres que lucha día a día, les hacemos un llamado, señores magistrados y señoras, a escuchar a las sobrevivientes. Es importante escuchar a los expertos y hoy he aprendido muchísimo acá y me siento orgullosa de todas las personas que pasaron por acá con diferentes visiones, con diferentes conceptos que enriquecen este trabajo que vengo realizando, pero especialmente escuchar a las sobrevivientes. Para mí no es fácil hoy estar acá, no es fácil que mis hijos me vean acá, pero yo lo hago con dignidad, porque este no es el discurso de la lástima, como escribieron en un comunicado. No es el discurso de la lástima, es el discurso de la dignidad. Yo soy una sobreviviente de esta guerra que nos condenaron en 65 años en Colombia, pero también soy una sobreviviente del privilegio masculino más antiguo del mundo. Perdonen un poco mi quebrantamiento, pero de verdad me siento muy, muy contenta de que ustedes hayan escuchado a una sobreviviente. Y recuerden que es el discurso de la dignidad. Muchas gracias. Muy bien, vamos a escuchar a los magistrados que quieran hacer alguna clase de pregunta, que han intervenido, para luego finalizar. Doctora Diana. Bueno, yo quisiera agradecerle a Claudia tener la valentía de presentarse y contar su historia. Yo creo que eso es muy valioso y nos llena de información, de sentimientos y de aprendizajes. Muchas gracias, Claudia. Gracias, doctora. A las 12:15 de hoy vamos a cerrar esta audiencia, no sin antes agradecer a todos y a todas los que han intervenido en esta audiencia. Ha sido altamente importante para la Corte escuchar los discursos que han antecedido. La Corte tiene muchas mejores razones hoy día para decidir en este caso, que es un caso que no por ser un asunto entre partes no tendrá la carga y el contenido dogmático que seguramente será extensible a todos los demás casos particulares,
queremos de verdad agradecer su concurrencia y su presencia aquí. La sociedad civil y en general la ciudadanía que ha concurrido nos llena de esperanzas en este tiempo del posconflicto, porque han renacido problemas que siempre han estado, pero que quizá por la guerra habían estado invisibilizados. Este es un problema latente, un problema de siempre, y digamos que sensibiliza a la Corte para resolver como tendrá que resolver, con muchos argumentos, y los que ustedes nos han dado seguramente nos han enriquecido demasiado. No sé si alguno de los compañeros quiere decir algo. Si no, entonces, siendo las 12:15, damos por culminada la audiencia y de verdad reitero el agradecimiento que tiene la Corte con ustedes por darle la importancia que eso tiene. Muchas gracias. Años se ha venido respetando eso. La ley 1801, inclusive hay un artículo que manifiesta que los que ya están funcionando, donde estén funcionando, así esté cerca de un establecimiento educativo o esté cerca de un hospital, pues continuarán funcionando, lo dice la misma ley 1801. Pero el problema, el inconveniente es que se nos pasaron a un sitio donde no estaba funcionando y realmente no hay ninguna prohibición. Los establecimientos pueden funcionar y creo que la señora alcaldesa ya habló con el consejo, tienen que reglamentar esa zona. ¿Cuál zona? La zona que se encuentra en los establecimientos sexuales, que siempre ha sido la zona de tolerancia, digámoslo así, por decirlo. Sin embargo, en este momento está cursando un EOT, porque tiene que ser modificado, tiene que volverse a programar, y creo que ahí está el consejo, va a programar la zona nuevamente y poder especificar en dónde se va a ubicar. Muy bien, esta pregunta va dirigida a la doctora Paula Robledo Silva, como defensora delegada para asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo podría entender la Defensoría una armonización entre la actividad de la prestación de servicios sexuales como actividad lícita y la dignidad de la mujer y el sitio que debe tener en nuestra organización social? Pues, señor magistrado, sencillamente no la entiende. No considera que pueda haber una armonía entre el ejercicio de la prostitución o de aquellas mujeres en situación de prostitución y la dignidad humana y la dignidad de la mujer. Y me explico un poco mejor. En la intervención hacía referencia a que en la sentencia anulada, de manera superficial se distinguía entre prostitución y sometimiento a la prostitución, abuso. ¿Por qué? Porque la Defensoría del Pueblo considera que esa línea es absolutamente delgada. ¿En qué sentido? En que es verdaderamente muy difícil verificar si efectivamente esos 7 criterios de los que hablaba la sentencia se dan para determinar de que las mujeres en ejercicio de prostitución están allí voluntariamente por todos esos factores, porque están sometidas a abusos, porque están sometidas a malos tratos, porque están en muchas, son drogodependientes, porque tienen unas necesidades económicas enormes, porque son madres cabeza de familia, etc. Entonces, ¿cómo efectivamente señalar que una persona, una mujer que está en esa situación, está voluntariamente trabajando sexualmente? Y eso es lo que la Defensoría quiere llamar la atención, en que el trabajo sexual voluntariamente decidido por la persona, pues no encontramos en esa sentencia que efectivamente se hubiera probado esa situación. Por lo tanto, estas mujeres no son trabajadoras sexuales, estas mujeres son esclavas de una industria sexual, y esa esclavitud sexual es absolutamente incompatible con la dignidad humana y con la dignidad de las mujeres. Gracias, presidente, muy amable. Gusto, magistrado.
Doña Nelcy, muy brevemente para ir a un receso de 5 minutos, solo podrán ser 5 minutos por la transmisión de televisión. Doña Nelcy, ¿todavía funciona su establecimiento? Sí, señor magistrado. ¿Qué dirección tiene? Es calle Tercera, número 476, barrio El Barrio, centro, ¿Cómo se llama hoy día? Taberna Barlovento. No es Cuatro Esquinas, sino No, Barlovento. es que lo que pasa es que Cuatro Esquinas era cuando funcionaban unos pules. Ahorita no hay